Estamos una vez más aquí reunidos haciendo las nuevas razas, las razas más infrecuentes que todavía salen en el manual del jugador, pero no lo voy a hacer solo, así que voy a llamar a mi amigo Nicolás Sattler. Buenas, Germán, y este video es sobre los gnomos, ¿no? No, sobre los gnomos. Gnomos. No, gnomos, no se pronuncia así. No, Germán, es gnomos. Gnomos, la G es muda. No, no, gnomos. ¿Y qué pasa si le decimos ñomos, como cuando se dice ñoqui? ¡Los gnomos! ¿Buscas inspiración para tu nuevo personaje? Tal vez eres narrador o narradora y necesitas introducir a los gnomos en tu mundo. En este nuevo video sin pantalla hablaremos sobre las razas de Dungeons and Dragons en esta quinta edición. Mi nombre es Nicolás Sattler. Y yo soy Germán Fromm. En este video sobre los gnomos vamos a ir viendo el concepto de la raza misma, sus perspectivas mecánicas, las subrazas que existen y vamos a terminar con buenos consejos para poder interpretar buenos gnomos en tus mesas de rol. Y como siempre, estas razas no están pensadas para crear un sujeto promedio, no es cualquier gnomo, es un gnomo aventurero que pertenece a esta raza y por lo tanto así es como destaca como aventurero. Eso es de lo que se trata este video. Nico, ¿qué te parece si partimos revisando el concepto general de los gnomos? Porque los gnomos aparecen en todo el folclore, ¿no es cierto? Es un Sí, concepto muy interesante, folclórico y muy antiguo. así es. En el canon occidental y incluso en algunas canos orientales es un tipo de hada, ¿no? Un espíritu de la naturaleza, es una criatura que tal vez viene de otro mundo con una magia innata que está aquí. Y la adaptación de estas hadas son los que vemos en los gnomos en Dungeons and Dragons en esta quinta edición y en general en la historia de Dungeons and Dragons. Es correcto. De este folclore, uno siempre se lleva la idea de que a los gnomos les gustan las bromas, les gustan los chistes, e incluso les gusta lo ridículo. Sí. Sí, y junto con gustarle esta ficción a las bromas, los chistes, al ridículo, también tienen una maestría para realizar bellas obras, ¿no? Esto lo Sí. vemos en esas antiguas fábulas sobre el zapatero, que es ayudado por estas criaturas hadas, que en este caso son gnomos, que crean bellas obras de arte casi de forma innata. El mismo Rumpelstiltskin es un Mm. gnomo y llega a un trato para estar hilando la paja en oro durante una noche. Tiene unas capacidades mágicas para la creación y para la elaboración de cosas que es muy única. Sí. Y en ese sentido suelen relacionarse con el mundo subterráneo, oscuro, pero a diferencia de los enanos, que podrían parecer más bien piedras o rocas o minerales, los gnomos parecen ser raíces, parecen estar Ah, mucho más vivos y tener otras formas y otras estructuras, ¿no? sí, bueno, y en conjunto con esto, nosotros vemos que los gnomos, en este como especie de gran canon, en esta visión bien amplia conceptualmente, tienen una magia inherente, ya lo dijimos, se pueden hacer invisibles, por ejemplo, aparecen y desaparecen en las noches con un sigilo casi mágico, le gustan los acertijos, los juegos mentales, los ejercicios del pensamiento, tienen una afinidad también con las máquinas, no solamente en el sentido amplio, sino también en el pequeño, con herramientas, con pequeños ingenios y en general tienen una enorme capacidad intelectual que va en conjunto, en paralelo y muchas veces compensa la magia inherente de los gnomos. Y bueno, Nico, lo que nos indica el manual del jugador, ¿no es cierto?, de Dungeons and Dragons, es lo primero, los gnomos tienen una gran característica, que están rebosantes de energía. En cualquier lugar que se encuentren muestran un entusiasmo que es increíble, una velocidad, están muy conectados con la vida, con todo lo que le ofrece, con la curiosidad, hacen cosas, son rápidos, son un poco hiperactivos los gnomos, ¿no? Sí, y en conjunto con esta energía es que están encantados de esforzarse, tal vez precisamente por estar rebosantes de energía, ¿no? Desde el punto de vista de un gnomo de las rocas, por ejemplo, la vida es para disfrutarla en toda su faceta, sea trabajo, sea ocio, sea la vida familiar, lo que sea, están encantados de esforzarse, de no simplemente estar, sino de ir un poco más allá. El manual también habla de madrigueras luminosas y eso es llamativo porque técnicamente no es el concepto de los aventureros dejan las madrigueras luminosas, Sí. pero sí se puede interpretar como que esta característica que vienen
de un entorno hogareño cálido, luminoso, les da pasados y les da trasfondo que solerían ser más bien alegres que tristes. Y eso igual forja de alguna manera a los aventureros, ¿no es cierto? Generan vínculos fuertes con sus familias, con sus pasados, con quienes los cuidaron. Y eso les da un trasfondo y una narrativa muy única a los aventureros gnomos. Y no solamente tienen madrigueras luminosas, sino precisamente en paralelo y hablando precisamente de los aventureros gnomos, es que nosotros vemos que hay un ansia de ver mundo. Necesitan salir y observar todos los placeres, todas las posibilidades de trabajo, todas las posibilidades de estímulos intelectuales, de la naturaleza o de las creaciones de las manos de las personas que ofrece este mundo. Necesitan ver mundo, salir de allá y enfrentarse a los múltiples peligros que habitan el mundo en general. ¿Cómo se resuelve esta tensión de salir y de encontrarse y tener esa energía de que ellos siempre están agradecidos, ellos están contentos, tienen buenas memorias, respetan lo que están viviendo, sienten rápidamente reciprocidad y dan muy buenos aventureros? ¿Por qué? Porque en el fondo es una buena historia de si un caballero salvó a mis padres, yo siendo el gnomo, ¿no es cierto? Yo saldré a acompañar a este caballero y a acompañarlo porque me voy a convertir en su escudero. Entonces, Perfecto. esas son historias que generan una luminosidad en este género épico del Dungeons and Dragons, que es muy interesante y que los gnomos lo encarnan muy perfectamente. Y nosotros vamos a ampliar, no solamente nos vamos a quedar con aquello que dice el manual y con aquello que es el canon conceptual más amplio. No, nosotros ampliamos y definimos que el gnomo en Dungeons and Dragons es una criatura extraña, es Mm. sobrenatural en el mundo. Si tú quieres jugar un hada, entonces juega un gnomo. ¿Cómo distinguirías tú entre los gnomos y los medianos? Porque parecen ser los dos bajitos, los dos entusiastas, los dos como alegres. ¿Cuál es la diferencia, Nico? Bueno, primero, los gnomos son un poquito más bajos, pero en realidad las Mm. grandes diferencias son, por ejemplo, las tendencias de los gnomos a dejarse grandes barbas, que son muchas veces de muchas formas y direcciones distintas, largas y Sí. puntiagudas, con parches, grandes patillas a veces, o con varias puntas de colores, así como también sus orejas enormemente alargadas, como las de un elfo, que se ven aún más extrañas tal vez en estas criaturas tan pequeñas. Tienen Sí, facciones porque mucho más... son como desproporcionados, ¿no es Sí, cierto? correcto. Son facciones grotescas, pómulos altos, ojos muy grandes, orejas muy largas, nudosos, los dedos pueden ser un poquito deformes. Claro, ellos tienen rasgos que los hacen verse más deformes que las Sí. proporcionalidades de un halfling o de muchas otras razas, ¿no? Sí. Y así como a los gnomos se diferencian físicamente, también hay muchas diferencias psicológicas. Por ejemplo, no le interesa demasiado vivir en grandes ciudades, donde sus Ujú. talentos tienen una gran demanda, como sí lo hacen los medianos muchas veces tratando de buscar su lugar en el mundo, de sus comunidades. Prefieren hacerlo Correcto. en comunidades cercanas, que se cuidan, colaboran y aprenden juntas, generando esta sensación de que aún son más extraños en el mundo que los medianos. Eso los hace parecerse incluso un poco más a los enanos, ¿no? De que Sí. generan estas sociedades que pueden ser un poco más aislacionistas, pero que son muy laboriosas, muy trabajadoras. Pero quizás a diferencia de los enanos, la magia está muy bien imbuida en la vida de los gnomos, está muy presente porque ellos tienen un toque mágico en su propia esencia. Y con los gnomos vemos una capacidad de inventiva, de estudio asociado a los gnomos en general. Como ingenieros, por ejemplo, en el caso de los gnomos de las rocas, o hierbateros, creadores de pociones y pócimas, en el caso de los gnomos de los bosques. Hace que en el mundo de la tecnología y el conocimiento se acerque a la magia de forma cotidiana, tierna, incluso un poco ingenua, ¿no? Sí. Optimista. A los gnomos se les atribuye todo tipo de experimentaciones, pero más por curiosidad que por un verdadero afán práctico de crear algo, de producir algo. De hecho, el hecho de que no sean prácticos y que sea todo extremadamente complicado y necesariamente complicado es casi el estereotipo de esta raza. Asimismo, también tienen infancias mucho más alegres, tiene que ver con las madrigueras luminosas. Se espera de ellos que durante la adolescencia ellos aprendan un comercio, una actividad laboral básica y útil para su comunidad, y también aprenden autodefensa. Y eso también es bastante peculiar de esta raza. Ellos aprenden a defenderse, artilugios, mañas, magia, incluso a combatir y a disparar si es que es necesario. Así Y es. se les anima a que
se interesen y se apasionen por algunos pasatiempos que encajen muy bien con sus temperamentos y con lo que a ellos más los va a hacer desarrollarse. Sí, y no suelen tener, debido a todas estas enormes características que hemos ya dicho, un rol preponderante en la historia del mundo, ya hablando un poco del lore de los grandes mundos de este juego de rol, en que se hayan hecho notar, pero sí han tenido pequeños roles imperceptibles en el devenir del mundo. No están registrados en las grandes páginas de historia, son un pie de página, pero ese pie de página, si no estuviera ahí, nos encontraríamos con una historia del mundo completamente distinta. Son casi invisibles, con un rol que no son preponderantes, pero indudablemente importantes. Es como en el ejemplo que tú decías mientras preparábamos el guión. El caballero que venció a Tiamat, la armadura de él estaba hecha o encantada por un gnomo. Exactamente, exactamente. Sí. Germán, vimos lo que es el concepto de los gnomos. Ahora vamos a la carne del asunto, a la perspectiva mecánica, a la matemática detrás de cómo los gnomos son jugados en Dungeons and Dragons. Lo primero, inteligencia +2. Absolutamente preponderante, definitivo para magos y artífices porque es su atributo principal. Está tan vinculado también a algunas habilidades de conocimiento, pero todo el resto de ese +2 en inteligencia llega incluso a ser problemático, porque inteligencia es una muy, muy mala característica secundaria para prácticamente cualquier clase. Correcto. Ahora, hay una salvedad, que cuando tú tienes ese +2 en inteligencia, tú quieres minimizar la inteligencia, igual la inteligencia va a quedar 10. Y eso en un grupo donde todos minimizaron inteligencia y son todos con una inteligencia bajo promedio de un 8, un grupo de tarados viajando por el mundo, el gnomo podría seguir siendo una persona altamente competente para resolver los puzzles, las deducciones y ese tipo de cosas dentro de personajes. Vamos con el siguiente concepto mecánico, edad. Los gnomos maduran al mismo ritmo que los humanos y la mayoría se espera que establezcan una vida adulta cerca de los 40, lo cual es notablemente joven, pues pueden vivir hasta 350, incluso 500 años, medio milenio. Es una larga duración de la vida en adultez. Por ejemplo, cuando lo comparamos con los enanos, que se entienden como adultos muchos años después que un gnomo, a pesar de que en promedio viven bastante menos que los gnomos. Entonces la vida adulta, la vida plena de un gnomo es mucho más amplia, rozando incluso la vida adulta de un elfo. No es comparable, pero casi. Porque los elfos se vuelven adultos a los 100 años y terminan viviendo un par de siglos más que los gnomos. Sí, y de verdad, esa longevidad de los gnomos hay que tenerla muy en cuenta cuando uno esté jugándolo. En términos de alineamiento, los gnomos van a tender hacia ser buenos, hacia el bien, pero pueden diferenciarse mucho porque o pueden ser muy legales y van a tender a ser sabios, ingenieros, investigadores, escolares, detectives, inventores, etc. O bien pueden tender al caos, y en ese caso van a ser excelentes juglares, vagabundos, artesanos, joyeros muy creativos que están en diseños, etc. Hay una faceta ahí entre la legalidad y el caos que es muy interesante en términos de los gnomos, que si bien suelen ser bondadosos siempre, pueden ir desde el embaucador y los juguetones más crueles en ciertas ocasiones, hasta los que respetan sus tratos y su palabra y hacen negocios, etc. Indudablemente. Vemos todo el rango de alineamientos buenos en los gnomos casi indistintamente. Y hablando de tamaños, los gnomos miden entre 0.9 metros a 1.2 metros y pesan en promedio unos 18 kilos, lo cual lo hace indudablemente parte de la categoría de tamaño pequeño. Son criaturas aún más pequeñas que los medianos, esto ya lo decíamos. Y bueno, Nico, en la escuela de magia nosotros vamos a ver que tú puedes volar con un gnomo de una forma muy fácil. Tú sí tienes dos conjuros. El conjuro reducir baja tu peso a 1/8, con lo cual tú entras ya en una categoría con la cual la mano de mago puede cargar tu propio peso. Y si tú eres quien castea la mano de mago, tú tienes un volar a través de un canto. Sí, claro, te puedes llevar a ti mismo, ¿no? La velocidad siempre va a ser, tu velocidad a pie es de 5 casillas. Eso es común para las razas pequeñas, ¿no? Correcto. Y hace una diferencia súper grande en términos de los combates tácticos que usan la grilla, porque tienes una casilla menos que las razas medianas, y eso en las acciones de destrabarse y de encontrar los alcances puede hacer una diferencia importante.
También tienes visión en la oscuridad, estás acostumbrado a la vida subterránea, posee una visión superior en situaciones de oscuridad y luz baja. Puedes ver en luz baja a 12 casillas como si estuvieras en luz brillante y en la oscuridad como si estuvieras en luz baja. No puedes discernir, y esto es lo común en Dungeons and Dragons quinta edición, en cuanto a la visión de la oscuridad, no puedes discernir colores en la oscuridad, solo sombras de gris, tonos de gris. Esta es la visión en la oscuridad típica que tienen todas las razas que tienen el rasgo, ¿no es cierto? Sumamos ahora astucia gnómica. Posees ventaja en todas las tiradas de salvación contra magia que tengan que ver con la inteligencia, carisma o sabiduría, ¿vale? Decir los atributos mentales. Sí. Este rasgo, que es tan breve en la descripción, es una ventaja absolutamente incomparable. Lo pasamos fácilmente por alto, pero es la razón de por qué los gnomos pueden que hagan los mejores magos jamás. Punto. Así de simple. Tal vez los mejores magos van a ser gnomos. Y que incluso otras razas que hagan tan buenos personajes a niveles altos, porque la magia es preponderante, es determinante en cualquier encuentro de alto nivel. Y tener ventaja contra esto es enorme, simplemente Es enorme. brutal. Imagínate, poder resistir zona de verdad en un encuentro social, evitar los efectos de las trampas mágicas durante la exploración, evitar que te dominen personas en los encuentros sociales, etc. No, es realmente incomparable esta cuestión. Sí, es impagable. Hay que imaginarse un duelo de magos. Uno es un gnomo y otro es un elfo, por ejemplo, o tal vez el archimago por preponderancia. Pero quienes van a tener la ventaja en inteligencia, en sabiduría y en carisma son los gnomos. Tal vez esto es una superioridad que significa muchísimo más de lo que solemos pensar. Porque pensemos que una ventaja en una tirada, si lo cuantificáramos en términos de las estadísticas, suele compararse a un +5 en las tiradas de dificultad intermedia. Vale decir, es una brutalidad. Por último, vamos con los lenguajes. Puedes hablar, leer y escribir común, siempre. Y Nomo. El lenguaje Nomo, que usa la escritura enana, es reconocido por sus tratados técnicos y sus catálogos de conocimiento sobre el mundo natural. El gnomo es un lenguaje que tiene bastante poco uso, ¿eh? Porque a la Correcto. gente no le gusta la complicación que significa tanto el gnómico como el contenido que se escribe en gnómico. Sí, el mundo es como Kryn de Dragonlance o Leisa de Latán, de los reinos olvidados. Indudablemente, los tratados de nómicos suelen ser cuestiones técnicas. Los gnomos, como artífices, ingenieros y mecánicos, indudablemente escriben preponderantemente sobre estos temas. Y tal vez aquí es donde el gnomo de verdad haga la diferencia. Nico, y ya que hablamos de las mecánicas, profundicemos en las mecánicas que tiene cada una de las subrazas. Pero antes de comenzar con los subtipos, es necesario decir que muchas de estas parecen ser algo débiles. Algunas de estas subrazas parecieran no aportar demasiado en términos mecánicos, aparte del incremento de la puntuación de características. Pero hay que ser enfáticos en decir que esto se debe principalmente a que los rasgos comunes de la raza son muy fuertes. Principalmente, ya lo dijimos, astucia nómica. Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque son muy temáticos los rasgos que vamos a mencionar ahora. Más que poderoso, le dan un sabor muy rico a cada uno de los subtipos. En eso tienes toda la razón, Germán. Comencemos entonces con el gnomo de los bosques, ¿no? Los ¿Mm? gnomos de los bosques tienen una habilidad natural para las ilusiones y una rapidez, cautela inherente. En los mundos de Dungeons and Dragons, por ejemplo, los gnomos de los bosques son raros, son reservados. Se reúnen en comunidades ocultas, en bosques que son casi selvas, usando ilusiones y trucos para esconderse aún mejor de las amenazas o para enmascarar sus huidas, dejar no rastros. Los gnomos de los bosques tienden a ser amistosos con otros habitantes del bosque siempre y cuando sean de buen corazón y mantienen a los elfos y a los seres féricos, a los seres fada, a las hadas, como aliados más importantes entre sus comunidades. Al menos a las hadas amables y bondadosas, ¿no? Bueno, estos gnomos también son amigos de los animales pequeños del bosque, casi como las Correcto. princesas Disney, ¿no es cierto? Confían en ellos para que les informen, den comunicados, etcétera, y quizás hagan alguna que otra tarea simple que pueda realizar una ardilla, un pequeño mapache, algún tipo de criatura salvaje. Y rondan siempre a estas comunidades porque conviven fácilmente entre ellos por un rasgo que vamos a mencionar más tarde. Antes de eso, hablemos del incremento de puntuación de característica, es de destreza, o es un +1 a tu destreza. Excelente atributo primario para muchas clases y excelente atributo secundario, tal vez el mejor atributo secundario para todas las clases.
El segundo atributo, ilusionista natural, sabes el truco de ilusión menor, y esto es muy potente. No hay ninguna clase, ningún personaje que por saber ilusión menor no tenga una ventaja tremenda. Va a ocupar inteligencia para lanzarlo, eso puede ser más limitante, pero como cantrip es muy flexible, es muy utilitario. Quizás no es el mejor cantrip, pero posiblemente podría llegar a serlo en manos de un jugador que tenga buena imaginación y sepa aprovecharlo muy, muy bien. Así que muy poderoso. Vamos con ese ilusionista natural. Así es. Y el rasgo que tú ya insinuabas, Germán, es hablar con bestias pequeñas. A través de sonidos y gestos puedes comunicar simples ideas a criaturas o bestias pequeñas o menores. Esta es una habilidad que tiene mucha utilidad si quien la está llevando, que está llevando el personaje, tiene imaginación, tiene inventiva, tiene la capacidad de plantearse una solución razonable para los entuertos a través del uso de animales. Hacer preguntas correctas y sobre todo si el Dungeon Master o la Dungeon Master da las oportunidades correctas para que eso sea un rasgo útil. Esto abre otra dimensión, una dimensión social nueva en un ámbito animal, tal como mencionamos en la guía de los druidas que ustedes pueden ver acá, en esa barra blanca que acaba de salir en la esquina superior derecha. Indudablemente esta nueva dimensión social enriquece cualquier juego de Dungeons and Dragons y como tú ya lo decías, el narrador o narradora da las oportunidades correspondientes. Hay jugadores que se empeñan en hacer que los narradores y las narradoras tengan que hacer voces de criatura y es una parte esencial del juego. Vamos con los segundos tipos de gnomos. Se trata de los gnomos de las rocas. Los gnomos de las rocas, o gnomos de roca, poseen una inventiva natural, una resistencia más allá de la que tienen los otros gnomos. Los gnomos de las rocas son lo que usualmente la gente va a pensar que son los gnomos comunes. Sí. Los de los bosques son mucho más infrecuentes que los de las gnomos y la gente está más familiarizada con ellos. Entonces, cuando uno dice los gnomos, se solerá referir a los gnomos de las rocas. Son conocidos en todo el mundo como enormes técnicos, como alquimistas, como inventores, así como ilusionistas también del más alto nivel. Su puntuación de características es un +1 a la Constitución. Todo el mundo agradece un puntito más en Constitución cuando te lo regalan y eso es bueno tanto para los que son lanzadores de conjuros en su atributo de su tirada de salvación de concentración, como también para mantenerse con vida gracias a los puntitos de golpe. Indudablemente. Asimismo, el siguiente rango mecánico se llama conocimiento del artífice. Cuando hagas una tirada de conocimiento relacionada a historia, en cuanto a dispositivos tecnológicos, objetos alquímicos, ítems mágicos en general, puedes agregar el doble del bono de competencia en lugar del bono de proficiencia normal que se utiliza en estas tiradas. Este es un excelente complemento a tus capacidades que veremos más adelante, pero además, a diferencia de una habilidad similar como la mampostería que tienen los enanos, cuya guía nuevamente dejamos aquí, no es un desincentivo a tomar la competencia de historia. Esto es como pensar de que los gnomos de las rocas viven en una sociedad efectivamente tecnológicamente más avanzada. ¿O Yo esto diría es que sí. que tienen una mente que sea rápida, tan rápida que puedan enfrentarse a las curiosidades, a las novedades, a los ingenios de una forma más simple? Lo dejamos ahí, cada narrador podrá darle la historia que quiera. Se asocia también al próximo rasgo que es el de inventor. Esto tiene que ver con una traducción, ¿no es cierto? Tinker en inglés se debería traducir como ojalatero, un reparador, ¿no es cierto? Pero creemos que una mejor traducción que la que hizo Edge es decir, efectivamente, inventor, porque inventor es lo que quiere decir este rasgo, porque posee la competencia con las herramientas de artesano, específicamente con las herramientas de Tinker, de inventor, y usando estas herramientas puedes construir un pequeño dispositivo de relojería mecánico, casi mágico, que tiene que lo debes ir recargando cada cierto tiempo, pero lo puedes reconstruir, descomponer, ocupando las partes y modificando para crear uno de 3 efectos. Y de estos juguetitos mágicos, tú puedes poseer 3 simultáneamente. 3 del mismo tipo, 3 distintos, ahí tú ves cómo los mezclas. El primero de ellos se llama juguete de relojería. Un juguete puede representar un animal, un monstruo, tal vez una persona, que es mecánica. El juguete se mueve una casilla a través del piso en una dirección al azar en cada uno de tus turnos. Esto significa que probablemente no va a tener muchos usos en combate. Sin embargo, en encuentros sociales e incluso en encuentros de exploración,
es indudablemente una ventaja que deberías considerar, pues además hace sonidos apropiados a la criatura que representa el juguete de relojería. Es muy simple, si es que no te encariñas con tu juguetito, lo puedes lanzar como una distracción perfectamente, lo encontrarán, lo destruirán y tú al otro día te puedes hacer uno nuevo. El siguiente es el arrancador de fuegos, básicamente un encendedor. Con esto tú, con una acción, ocupando este juguetito, puedes incendiar algo, generar una llama, prender fuego a algo. La caja musical es el último. Cuando se abre esta caja reproduce una única canción a un volumen moderado. Se detiene cuando se acaba la canción o cuando se cierra la caja. Puede parecer que todos los efectos son bastante sencillos, no son comparables con la magia, indudablemente no son comparables a cantrips como taumaturgia, por ejemplo, pero nuevamente dependen de un jugador con imaginación, porque van a pasar todos esos artilugios que son mecánicos, no son obras de artificería, van a pasar cualquier inspección con respecto a, por ejemplo, un mundo donde la magia esté mal vista. Yo puedo impresionar a alguien gracias a estos dispositivos mecánicos. Nico, vamos con la última de las subrazas. Esto lo vamos a decir una sola vez porque es muy difícil y después lo seguiremos llamando gnomos de las profundidades. Su nombre propio es Svirfneblin. Probablemente lo haya pronunciado como no debe hacerse, pero es muy difícil leerlo y deletrearlo correctamente. Los impronunciables gnomos de las profundidades son gnomos mucho más pragmáticos, más realistas y menos ingenuos que sus primos, quiero decir. La infraoscuridad es tan peligrosa que su existencia se ve constantemente amenazada, por lo que prestan demasiada atención a su propia supervivencia. Pero aún así, todo lo que hay en la infraoscuridad, los tesoros, las gemas, los minerales, incluso las criaturas, la vida, los hongos, otras preciosidades, hacen que ellos quieran permanecer bajo tierra. Y a diferencia de lo que pasa con las razas subterráneas de los elfos, de los enanos, los gnomos de las profundidades siguen apreciando la belleza, la vida comunitaria, la preferencia por la comodidad de los otros gnomos. Entonces, no son una versión corrupta o de alguna manera amargada de lo que son las otras razas, sino que simplemente son gnomos que se adaptaron a vivir en este entorno que es mucho más hostil. Pero manteniendo su naturaleza. Un poco más prácticos, pero aún así, indudablemente siguen siendo gnomos. Esto lo vemos en cuanto a cuestiones mecánicas, primero con una característica de destreza que aumenta en 1. Ya lo dijimos, muy bueno, puede que sea el mejor atributo para tener como un atributo complementario. Tienen una visión en la oscuridad superior, o sea, en vez de las 12 casillas tienen 24 casillas. En términos mecánicos, en los combates no va a hacer tanta diferencia, a menos que justo esté en unos rangos mucho más amplios, pero es una característica que hay que tener en consideración. Tienes también un lenguaje extra, puedes hablar, leer y escribir infracomún. Y aquí nos vamos a detener un momento, ¿no, Germán? Porque es Sí. extremadamente curioso que estos gnomos tengan infracomún y no los tengan los drow, por ejemplo. Tal vez quiere decir que los gnomos precisamente más sociables, pero la verdad es que a mí no se me entiende mucho. Si el infracomún, al igual que en común, es simplemente una lengua del comercio, no una lengua cultural o nativa, ¿por qué no lo conocerían los drow y sí lo conocerían los gnomos de las profundidades? No se entiende mucho. Claro, tú das esta explicación sociológica de que ellos sí pueden comerciar y son más sociables, etcétera, pero yo creo que la razón es otra. Simplemente los drow estaban en el manual del jugador y cuando estaban diseñando el juego todavía no se les había ocurrido que existía el manual ese lenguaje de infraoscuridad y simplemente se les pasó por alto ponerle un lenguaje más a los elfos oscuros. Porque no lo decíamos, pero estos gnomos en específico se contienen en 2 manuales que salieron con posterioridad. The Sword Coast y el Mordenkainen Tomos Faust. Esos son los 2 manuales donde encontramos este subtipo de gnomos. Pero no nos quedamos con estos rasgos porque queda uno más, que es el camuflaje de piedra. Tienes ventaja en las tiradas de sigilo, en esconderte en terreno rocoso, sea lo que sea que quiere decir eso. Para ti, Nico, ¿qué es un terreno rocoso? Sí. Bueno, primero quiero decir que en el contexto de la infraoscuridad es increíblemente bueno. La infraoscuridad básicamente todo es terreno Porque rocoso. todo sería un Entonces, terreno rocoso. sí. Pero en otras maneras hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan útil Sí. es y qué es terreno rocoso? Esto es probablemente una pregunta que tú como narrador o narradora tengas que responder. Indudablemente no es el jugador quien está a cargo de esto, pero tú comunícale a tus jugadores qué es terreno rocoso. Las ruinas de un castillo, por ejemplo, ¿son terreno rocoso?
Un castillo bien armado, con buena mampostería, hecho de rocas, ¿es terreno rocoso? ¿O Excelente un pregunta. túnel excavado en tierra viva que tiene pocas rocas, sería terreno rocoso? ¿Es la arena terreno rocoso? Dejemos esto y vámonos a las ideas que tienen que ver con la creación de personaje mismo. Indudablemente, porque ya estamos llegando a la parte de nosotros hacemos recomendaciones en cuanto a las mecánicas. Velando por una consistencia mecánica y conceptual, creemos que las clases se pueden relacionar mejor o peor con esta raza. En primer lugar, pondríamos clases que destacan entre ambos niveles y así para abajo. Además, necesitamos decir que inteligencia es una característica poco usada, por lo cual obviamente hay Sí. dos clases que destacan sobre el resto. ¿Cuáles son, Germán? Obviamente en el primer estrato son los magos y los artífices, ya lo veníamos prácticamente anunciando, son la mejor clase para los gnomos en todo sentido cuando se trata de un aventurero que deja su mundo para ir a complicar a todos los otros seres de su entorno, digamos. Inmediatamente después vemos a pícaros y guerreros. Y quizás Sí, incluso en un nivel intermedio están los subtipos arcanos, ¿no? El Rich claro. Knight, el pícaro, no recuerdo su El, nombre en el, español, el embaucador arcano, el el caballero embajador arcano. arcano y por supuesto el arquero arcano también del guerrero. Y también hay que considerar uno que no es un subtipo arcano propiamente tal, pero es que está, está asociado a la inteligencia, que es el mastermind del pícaro. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. por todo esto es que los pícaros y los guerreros están en el estrato B. Uh-huh. Luego tenemos un estrato que son eficientes, pueden ser muy eficientes, calzan bastante bien temáticamente, pero a un nivel más bien intermedio. Esto se trata de los bardos, los brujos, los druidas y los monjes. Y en el D encontramos los exploradores, no porque sean malos exploradores en sí, sino porque el costo de tener un bonificador de inteligencia que sea el más 2 como característica principal es demasiado caro para Sí. una clase que es indudablemente MAT, demasiado dependiente de otros atributos. MAT Luego quiere decir encontramos, Multiple Ability Dependence, muchas para que gracias no por lo la olvidemos. traducción, Y claro, un explorador que necesita tener en 3, 4 o quizás hasta en 5 características altas, ese más 2 justo en la característica que no le sirve, es un costo súper alto. sí. Y vemos también en el estrato D hechiceros y clérigos. Por Mm. último, en el estrato E, los que no, simplemente no hacen buenas clases, los gnomos, son los paladines y los bárbaros. Sí, no, de verdad no me lo imagino. Aunque un gnomo paladín todavía cuenta una buena historia, un gnomo bárbaro ya es bastante más raro, ¿no? Porque no calza la psicología con esa furia y esas características propias y la historia que cuentan los bárbaros. ¿Qué te parece que hablemos de los trasfondos, Nico? Sí. Comencemos con las dos que están relacionadas a habilidades de conocimiento, de Uh-huh. inteligencia, que son acólito y sabio. Son indudablemente los que tienen una mayor sinergia con el gnomo, tanto Justamente, mecánica pues, como interpretativamente. sí, pues, porque ese bono de inteligencia, pucha, que hace explotar esas habilidades, pues, que cuando se necesitan hay que pasar las tiradas. Sí. Luego tenemos algunos trasfondos más que son como el ermitaño, que da muy buenas habilidades para los gnomos, y los rasgos de personalidad también calzan muy bien. Uno se imagina rápidamente el gnomo de los bosques viviendo en ese árbol ahuecado como un ermitaño, creando pociones, y genera un personaje muy estrafalario que puede ser bastante interesante. Entendiendo también que existen comunidades aisladas, silvestres, pues la mecánica no da una connotación de primitivo, sino por el contrario, de un contacto hasta cierto punto con la naturaleza. Entendemos que el salvaje es indudablemente un buen trasfondo. Y nuevamente, por último, marinero. Además que siempre es muy entretenido de imaginar un gnomo que nos da competencia además con percepción, es un navegante. Y tenemos que entender que temáticamente también hay algo ahí, ¿no? Saber manejar aparejos, ocupar Sí. astrolabios, hacer cálculos en cartas marítimas es indudablemente algo que va con el gnomo y nuevamente la competencia con percepción es casi insuperable. Muy bien, Nico. ¿Y qué queremos decir respecto a los consejos y las ideas que tienen que ver con la interpretación de personajes gnomos? Gnomos, gnomos, no sé, ya no sé en qué quedamos. A diferencia de las razas comunes, las razas infrecuentes, y recordemos, estamos entrando en la parte de razas infrecuentes del manual del jugador, eh, no se asocian a un perfil de jugador tan típico, sino más a personajes e historias que son muchísimo más únicas.
Partamos con los clichés, aquellas cosas en las que los jugadores entran rápidamente al jugar esta raza y que terminan siendo un poco agotadores, repetitivos, poco armónicos con el grupo. El primero, yo creo, Nico, es el inventor disruptivo, que es aquel que está tratando de crear algo, generar algo, tiene un sueño, un plan, una maquinación y se está tratando de adueñar constantemente de la campaña para cumplir con esa side quest, con esa misión propia, Sí. lo que en principio no está mal, pero cuando es disruptivo, cuando se lleva toda la atención, es cansador y agotador. Después de eso vemos al profesor distraído, ¿no? Este es también una especie de rompetramas en el cuanto indudablemente va a desviar la atención y constantemente va a ser un personaje que en realidad tiene muy poco de aventurero, que uno se pregunta por qué está en el campo junto a estos otros aventureros realizando estas proezas épicas. El profesor distraído, como cliché, en realidad no hace hace un buen gnomo, pero no hace un buen gnomo Sí, aventurero. total. No es un buen jugador, Gnomo. Sí, correcto. Y parecido es el coleccionista. El coleccionista lo vemos harto en las mesas, que es un gnomo muy ingenuo, casi infantil, que está constantemente coleccionando las piedritas o las uñas de los animales y los pelos y gasta tiempo de juego en esos detalles que son absolutamente innecesarios y que en algunos momentos pueden ser bellísimos y pueden ser muy Sí, entretenidos de rolear. Pero si se repite y se vuelve una cosa predecible y que capta todo el foco, hay que tratar, consuma con moderación, digámoslo así. vamos entonces al concepto de interpretación de los gnomos en general, en el amplio magia. Combina dos elementos con los gnomos y tendrás una receta interesante. Yo voy a decir el primero. Pregúntate qué le parece el mundo exterior a tu gnomo. La naturaleza, los fenómenos físicos, la magia, son elementos que deben poner en una posición a tu gnomo. ¿Quiere curiosearlos, manipularlos, entenderlos, atraparlos, dominarlos quizás? Si resuelves esa pregunta, tendrás elementos para enfocar tu atención, tus objetivos y tus recursos dentro de la partida. Y el segundo elemento, aparte del mundo exterior, es el mundo social, la comunidad. Y la comunidad tiene varias facetas. Puede ser una comunidad ampliada, como es la sociedad en general. Es su comunidad pasada, que es su familia, el pueblo de los gnomos que dejó atrás. Es su comunidad íntima, que son los grupos, los vínculos que pueda tener el personaje, pero también el grupo de juego que está armando. O bien las comunidades exóticas, que es todo lo novedoso para el gnomo, porque el gnomo, como dijimos al principio del concepto, debería definirse como un foráneo, como un extravagante, como un estrafalario, en cualquier lugar, en su comunidad íntima, en su comunidad exótica, en su comunidad amplia, etc. Y como aventurero, incluso con su comunidad pasada, ya no va a pertenecer a ella, porque recuerda que tú no estabas ahí cuando el tío Ulger creó la tartaleta de ruibarbos en el horno de la tía Melita, y se lo van a cobrar y van a decir, tú te Sí. fuiste del pueblo, tú ya no perteneces acá. Entonces, esa actitud de ser un foráneo, de enfrentarte, es muy parecido a lo que Nico decía con los fenómenos naturales. También tienes que tomar una posición frente a eso. Te van a poner en una posición narrativa o interpretativa y aplican los mismas como verbos o acciones o objetivos, que es los quieres curiosear las nuevas sociedades, quieres manipular a la gente, quieres entenderla, quieres atraparla, quieres dominarla, o en el caso de lo social quieres pertenecer, que eso es algo que Sí. no podría pasar con los fenómenos naturales. Con estos dos elementos tendrá un personaje típicamente gnomo, muy gnomo, pero además con una gran profundidad, acorde a la expectativa que cualquier mesa podría tener de ti y un narrador de ti y la historia de ti en cuanto a los gnomos. Vas a tener un personaje complejo, multidimensional, que aún así se sienta muy propio de esta raza. Y entretenido. Y así mismo, vamos a ofrecer algunos perfiles. El primer perfil me encanta, es el naturalista, en el sentido como de Charles Darwin, viajando en el Beagle, reconociendo nuevas especies, nuevas geografías, ama la naturaleza, busca comprenderla, está tomando notas, etc. Un perfil muy interesante. El siguiente perfil es el perfil de el MacGyver, ¿no? Es el inventor que con muy poquito logra mucho, que agarra, no sé, una liana, luego un poco de cinta adhesiva que traía consigo, luego un poco de miel como adhesivo y crea indudablemente una contrastación que logra hacer mucho más de lo que un
humano mecánico podría ser en un espacio que es adverso, y por lo tanto hace un mucho mejor aventurero que aquel artefacto que necesita un laboratorio para realizar sus invenciones. Y bueno, tenemos también al optimista, el tierno, el querible, ese personaje adorable que es un gnomo lindo y simpático, que es dulce, que es armónico, que transfiere el amor que tiene por la comunidad, por lo social, a su grupo y está ahí. Y también un perfil interesante para poner en un grupo, en una mesa de juego. Y por último, es el intrigante, el que usa su inteligencia superior y su apariencia inofensiva para jugar un personaje que es manipulador, que logra sus objetivos a través de otro, que tiene una agenda oculta, pero que en realidad sigue siendo una persona que simplemente ocupa su capacidad intelectual y como arma en el fondo. Eso es lo que trata de hacer el intrigante. Puede ser un intrigante muy bien intencionado. O Como tal vez, herramienta, digamos como herramienta, no como arma. Exactamente. Porque no necesariamente es dañino, digamos. Sí, por lo mismo, puede ser de un perfil enormemente benigno, pero enormemente astuto, o tal vez incluso malvado. Bueno, con estos consejos de interpretación cerramos y vamos a las conclusiones finales de este gran video sobre Gnomo, y voy a partir diciendo algo. Voy a confesarme aquí. Yo odiaba a los gnomos. Y estudiando con Nico para este video, como que me reencanté con ellos, con el potencial narrativo que ofrecen. Creo que no lo había vislumbrado antes de dedicarme a entender la raza. Me gusta como potencial para una historia muy individual, porque necesariamente es la historia de un personaje que sale de su zona de confort y se expone como extraño a un mundo extraño. Me gusta. Mecánicamente no parecen ser tan funcionales, excepto obviamente Mago y Bueno, Artífice, donde son insuperables, por supuesto. Pero tampoco deben pasar desapercibidos. Se le puede sacar bastante provecho. Y recordemos que en general, lanzar todo el grupo inteligencia a la basura no es y será jamás una buena idea. Es interesante también el concepto de ser siempre exótico, de pertenecer a un arquetipo folclórico que se basa en la otredad, en criaturas que no son propiamente parte de la sociedad común, del mundo común, que tienen magia dentro de sí y la expresan en forma constante y sonante. Nico, tú contabas que era la raza menos jugada del manual del jugador, según las estadísticas que ofrece D&D Beyond, o sea, la generación de personajes a nivel bastante internacional. Yo creo que todo el mundo debería animarse a probar el juego con un gnomo. Cara de patata, con las barbas chuecas y desordenadas, lo pone en alguna mesa, aunque sea para tu próximo one shot, porque yo creo que puede ser un material que si uno no cae en ese ridículo, en esa ingenuidad repetitiva y predecible, puede ser muy exquisito de jugarse. Indudablemente, y te ayudará también a comprender al próximo compañero que tengas tú en la mesa que esté jugando un gnomo o una gnoma. Pero Germán, estamos llegando al final de este video, ¿no? Sí, y esto siempre lo hacemos con una cortina. Bueno, con esto los vamos a dejar invitados para conocer más de nuestros proyectos Piedra Bruja, la comunidad de rol a la que tú quieres pertenecer, donde estamos constantemente creando de todo. Nosotros tenemos un material acumulado que ya es alucinante. Nosotros estamos en Facebook, tenemos la tienda online, pero ahora vamos a hablar sobre todo de nuestro Discord. En nuestro servidor de Discord estamos lanzando esta creación, tanto de los guiones como de muchas de las filmaciones que vamos a hacer, donde ustedes pueden linkearse y pueden ver cómo con Nico hablamos de los gnomos y estamos escribiendo el guión, o incluso cuando estamos filmando estos mismos videos, sobre todo esa segunda opción reservada para Patreons, que es otra de las formas con las cuales ustedes pueden vincularse más cercanamente con nuestra comunidad. Así que sin más, le dejamos los videos de las 13 campañas para vivirlas con un gnomo y el video de los artífices, tal vez la mejor clase para gnomo. No olviden suscribirse y esto fue un nuevo capítulo. Sin pantalla. Sin pantalla.